¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a la que es ya la última clase de la cuarta unidad. Hoy toca hablar de las reformas borbónicas que, como ustedes recordarán, fueron aplicadas en la Nueva España durante el siglo XVIII. Y vean nada más a este señor que puse en la portada. ¿Quién será este Pokémon? No se crean, estoy jugando. Este señor va a desempeñar un papel muy importante en este programa de reformas que fueron aplicadas en las colonias de el Imperio Español, las colonias americanas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar de él, no nos vamos a adelantar. Primero hay que ver otras cosas. Hay que volver al contexto de esa época del siglo XVI, que es el siglo en el que, pues bueno, los españoles llegan a conquistar varios territorios de América y como resultado se fundan los virreinatos de la Nueva España y también el virreinato del Perú que estaba en Sudamérica, ¿verdad? Y además no perdamos de vista que también los españoles llegaron a conquistar estas islas que resultaron claves para el comercio con el lejano oriente, que estaban ubicadas ahí en el sureste asiático, ¿no? Cerca de China, que son las famosas Filipinas. Y otra cosa que a menudo se olvida, ¿se acuerdan que yo les había comentado que España y Portugal se dividieron el mundo en dos, se repartieron el pastel del mundo? Y bueno, que Portugal por su parte llevó a cabo una interesante colonización de territorios, sobre todo en África y en lo que ahora conocemos como Brasil, y también algunos territorios al sur de la actual India, ¿verdad? Sin embargo, a veces se desconoce que estos territorios que ustedes ven aquí en el mapa de color verde llegaron también a incorporarse al Imperio Español en 1580, ¿no? O sea, se unieron ambos territorios en una sola corona y pues ahora sí que el territorio que correspondía al Imperio Español se hizo aún más extenso. Entonces era el imperio, uno de los imperios más poderosos de su época. Y claro, o sea, también tenía sentido que tuvieran esta gran porción de tierra, de terrenos, de territorios, porque los españoles llegaron a contar con una unidad militar muy poderosa y temible en su tiempo, que fueron los tercios españoles, que fueron en cuanto a logística militar, fueron tan revolucionarios como en su tiempo lo fueron las legiones romanas, ¿no? Los tercios se caracterizaban por manejar bastante bien la combinación de lanceros con armas de fuego como los arcabuces, ¿no? Vean nada más, son imágenes que les saco aquí de la película A la Triste, haciendo una vez más promoción de esta increíble película, que a pesar de contar con poco presupuesto, se me hace que refleja muy bien lo que es ya la decadencia del siglo español y también la cultura al interior de los tercios españoles. Pero bueno, en su tiempo los tercios eran muy temidos y eran la unidad militar, una unidad militar ya profesional que era bastante temida, ¿no? Y que le valió el respeto en toda Europa. Y además no perdamos de vista que también, pues España contaba con una de las más poderosas, si no es que la más poderosa flota naval, tanto comercial como militar. Y sin embargo, vamos a ver que pues sí, contaba con una gran flota que le permitió establecer esta red comercial marítima, ¿no? Ya vimos cómo desde Cádiz cada año partían la flotilla de Indias, ¿no? La flota de Indias, o también se llamaba la Armada de Barlovento, que iba protegiendo estos navíos comerciales que iban a llevar, ya fuesen esclavos, a la Nueva España. Y ya vimos cómo se crea un círculo o un gran circuito comercial marítimo que empezaba desde España, llegaba a Veracruz y luego de ahí se conectaba con la Ciudad de México. Ahí llegaban las manufacturas europeas y luego seguía su camino. Ahora le tocaba su parte a la nao de China o al galeón de Manila, que como su nombre le indica, iba a Manila.
que estaba ubicado en las Filipinas, para comerciar con Oriente y traer pues todo ese mercado tan rico de especias, de seda, de porcelana, etcétera, y regresarse otra vez a Acapulco para otra vez llegar al Parián de la Ciudad de México y ahora traer esos productos y llevarlos junto con toda la plata de la Nueva España, pues llevarlos a Cádiz de vuelta. Entonces, era un circuito comercial muy extenso que duraba varios meses este recorrido y que cruzaba por ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y que conllevaba sus riesgos, ¿verdad? Vamos a ver que desde un inicio, desde con Cortés, se van a dar cuenta de que pues están estos personajes, ¿no? Así como Jack Sparrow, pues los piratas. Ahora sí que por algo crearon se hizo tan famosa esta película de Piratas del Caribe, ¿verdad? Y por algo se llama Piratas del Caribe, porque desde el inicio de la conquista y la colonización española, pues todos estos galeones que traían de vuelta las cargas de productos venidos de Asia o sobre todo de la plata o de los tesoros que los conquistadores estaban enviándole al rey de España, pues van a correr el riesgo de caer en manos de los famosos piratas o corsarios, ¿no? Vamos a ver ahorita un ejemplo de un caso muy famoso, no sé si ustedes lo han escuchado, de un pirata llamado, en español le dicen Juan Florín o Juan Florentino, que se hizo muy famoso, pasó a la historia porque en 1522 atacó a las dos carabelas que había enviado Cortés, en las que había depositado el tesoro de Moctezuma, que le habían quitado Moctezuma y se lo habían enviado. Cortés le había enviado este tesoro a la corona española, al rey de España, pero este pirata tuvo esa braveza u osadía de capturar estos galeones y pues se quedó con el tesoro, ¿no? Y este pirata era francés y realizó este ataque con patente de corso, es decir, con el permiso del rey de Francia, y se robó el famoso tesoro de Moctezuma o el tesoro de Cortés, ¿no? Una idea que evoca mucho a que nos recuerda mucho lo que aparece en la primera película de esta saga de Piratas del Caribe, ¿no? O sea, en algo se debió de inspirar la ficción, ¿verdad? Pues parece ser en este caso, en el tesoro que perdió Cortés. Y aquí les pongo un meme, ¿no? De este personaje, Juan Florín, que pasó a la historia por ese simple acontecimiento, por haber robado el tesoro de Moctezuma. Yo me lo imagino un día ya de viejito o más adelante recordando, ¿no? Ja, 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 riéndose. Ese día sí me pasé de lanza, ¿no? Como en este meme. Entonces este señor pasó a la historia, este pirata. Y pues ahora sí que Francia, vamos a ver que el rey de Francia, Francisco I, que fue el rey que gobernó de 1515 a 1547, pues él mismo va a respaldar a estos piratas, les va a dar lo que antes se conocía como una patente de corso, que era el permiso que les daba un rey europeo para asaltar las flotas de sus rivales, pues para robarles la plata o el oro, sobre todo, ¿no? Entonces se va a dar cuenta Francisco I de Francia que eso de atacar los galeones españoles era muy redituable, y además él mismo va a decir, o sea, es que él mismo va a argumentar lo siguiente, ¿no? O sea, abro cita de lo que él dijo: el sol brilla tanto para mí como para los demás. Me gustaría mucho ver la cláusula del testamento por la que se me excluyó de mi parte al dividirse al mundo. O sea, aquí él hacía una crítica a la decisión que se había tomado, recordemos, con el Tratado de Tordesillas o con las bulas alejandrinas que habían dividido el mundo en dos, y que recordemos que con la venia del Papa, pues Portugal y España se habían dividido el mundo, específicamente el continente americano, el africano y el asiático. Entonces él dice, pues qué show, o sea, ¿quién me excluyó y con qué derecho, no? Entonces él se sintió así como pues excluido y dijo que no había razón para que a él lo hubiesen excluido de las riquezas de América. Entonces con ese argumento, esa crítica, pues él va a seguir promoviendo las acciones de piratería con las patentes de corso. Entonces aquí les pongo otro meme, obviamente cubrimos las caras porque pues son menores de edad, pero pues ya todos conocen este meme, ¿verdad? Así en este caso sería
ejemplifica bastante bien la actitud de Francia al robarle, pues constantemente tratar de robarle los tesoros que los conquistadores le trataban de enviar al rey de España, o simplemente robándole los productos, las mercancías que se traían de regreso con la flotilla de indias, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que también les pongo otro meme, ¿verdad? Muy famoso de la serie de Malcolm, en Del Medio. Así me imagino, ¿no? Como España y la relación entre España, Inglaterra y Francia. Y ahí en medio está el chiquito que es Dewey, ¿no? Diciéndole a España, deja de hablar y pégale. O sea, realmente vamos a ver que varios países europeos se van a comportar como estos hermanos de la serie, que se van a andar peleando a cada rato por la hegemonía del continente europeo, y se van a pelear también por tratar de por el simple hecho de que todos van a querer conquistar más territorios en el nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, más o menos la relación entre, sobre todo van a haber 4 países que se van a enfrentar constantemente en guerras por el predominio del continente europeo y también del continente americano, que van a ser España, aquí representada España en este caso en un meme de la serie de The Office como Michael Scott. Aquí como Dwight estaría Francia, como Pam estaría Inglaterra, y finalmente como Andy, perdón, no Andrew, Andy estaría representando a los Países Bajos. Entonces estas 4 naciones constantemente durante la época colonial estuvieron en conflicto, ¿no? Peleándose, disputándose el control, la hegemonía primero del continente europeo y de las tierras americanas o de otros territorios en otros continentes, ¿no? Entonces, entre tanto pleito que había, a estos reyes se les va a ocurrir en algún momento de la historia, pues saben que vamos mejor a establecer alianzas matrimoniales para ya no tener tantos problemas entre nosotros, ¿no? Ellos pensaron que casar a sus hijos, a sus parientes, pues iba a resultar en una época de paz, ¿no? Entonces así, aquí les pongo el meme, ¿no? Me imagino así a los reyes de Europa, ¿no? Como diciendo, ya somos familia, de ahora en adelante no habrá más pleitos entre nosotros. Pero 3 doritos después, ahora sí, pues todos peleándose otra vez, porque se van a dar cuenta que este plan no resultó. ¿Y por qué no va a resultar? Ahorita les voy a explicar por qué. Y otra cosa que hay que señalar es que ya desde fines del siglo XVII España se va a ver aventajada bastante por Inglaterra sobre todo e incluso por las demás, por otros países como los Países Bajos o Francia, ¿no? Se va a ver aventajada en cuestiones económicas, ya que España se retrasó bastante, ya que a pesar de que tenía una gran cantidad de metales preciosos que obtenía de sus colonias, ya vimos que la Nueva España le proporcionaba una gran cantidad de plata. Mucha de esta plata, número uno, ya se tenía gastada en deudas, ¿no? O sea, se debía mucho dinero a los banqueros alemanes porque España, pues por tanta guerra tenía que pedir préstamos a los banqueros alemanes para sostenerse económicamente. Entonces la mayoría, hasta el 60% de la plata de la Nueva España, ya dijimos que se destinaba finalmente a pagar las deudas a los banqueros alemanes. Y por otro lado, España no supo invertir, o sea, se concentró en la acumulación de capitales, y no supo invertir en procesos capitalistas como sí supieron Inglaterra sobre todo. Y vamos a ver que esto también no le va a impedir entrar rápidamente en el proceso de la revolución industrial, y cosa que sí supieron hacer bastante bien naciones como Inglaterra, ¿no? O los Países Bajos. Entonces se va a quedar estancada España en las estructuras feudales, ¿no? Porque en España vamos a ver que va a seguir predominando esta posesión feudal de la tierra, ¿no? O sea, donde la nobleza posee territorios extensos,
privilegios y no solo los territorios, sino siervos, ¿no? O sea, esta es una estructura todavía muy medieval. Entonces, por eso les pongo este meme, ¿no? Otra vez de se te va el tren España en lugar de Eraña, porque así pasó. Se quedó atrasada España. Y yo les decía, bueno, ¿por qué no funcionó no funcionaron las alianzas matrimoniales, ¿no? Para evitar los pleitos entre las distintas potencias europeas. Pues por la siguiente cuestión, porque al casarse entre tantos reyes de diversas naciones, al darse en casamiento, se crearon unas situaciones muy complejas en las que, por ejemplo, en ocasiones un descendiente o un príncipe europeo era candidato a ocupar el trono en varias naciones. Entonces esto era muy peligroso, ¿no? Como un príncipe, imagínense un príncipe siendo rey de España, candidato a rey de España y de Francia, de Inglaterra, pues no, era un problemón. Entonces, más que solucionar los conflictos, creó nuevos y más más graves conflictos, ¿no? Vamos a ver el caso aquí. Veamos, por ejemplo, se me olvidó mencionar, ¿no? Que España fue gobernada por la casa real llamada Habsburgo, la casa de los Austrias Habsburgo, desde 1500. Vean nada más, aquí vemos lo que es el árbol genealógico de la casa de Habsburgo, que fue la que gobernó España. Pues ahora sí que desde Felipe I, que como ustedes ven ahí está de color de amarillo, que gobernó de 1504 a 1506. Ahí lo pueden ver. Ahí comenzó a gobernar la casa de Habsburgo en España y duró gobernando esta casa real hasta 1700 con la muerte de Carlos II. Entonces todos esos reyes que ustedes ven desde Felipe I, Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, qué originales, ¿verdad? Y Carlos II, todos estos reyes eran descendientes de los Austrias Habsburgo. Ustedes pueden ver la bandera correspondiente a esta casa real abajo de color rojo. Pero algo muy interesante, y es lo que les decía, que en algunos casos un rey era heredero al trono, por ejemplo, al trono de España, como el caso de Carlos V. Vean, nada más fue un caso muy curioso. El Carlos V, sí, el mismo del chocolate Carlos V. Ustedes lo pueden ver, que gobernó España de 1519 a 1556, está de color azul. Pero también al mismo tiempo Carlos V fue rey del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, por eso él ocupó dos tronos, por así decirlo, porque fue heredero de ambos, ¿no? Por parte de los Austrias-Habsburgo tenía ese derecho a ocupar ambos tronos. Entonces es algo muy curioso, ¿no? Por eso les decía, creaba más problemas a veces en lugar de solucionarlos, esto de las alianzas matrimoniales entre distintos reyes de Europa. Y ustedes pueden ver, ya después de Carlos V, ahora sí, ya no, ningún rey español ocupó el trono de España y al mismo tiempo el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que ya fueron otros quienes ocuparon ese puesto como gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el descendiente, este imperio, del Imperio Carolingio, que a su vez había sido un descendiente indirecto o directo de lo que era el Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Entonces así estaba la cosa. Por cierto, esa es la bandera del Sacro Imperio Romano Germánico, la que está de color de amarillito. Pero aquí va a venir el problemón. Al morir Carlos II en 1700 se armó se armó un problemón, porque él no tuvo hijos. Y el rey de Francia de aquel entonces, que era Luis XIV, va a tratar de promover o presionar a Carlos II antes de morir para que ponga en el trono de España a un sobrino suyo que era francés, que era Felipe de Anjou, y que estaba emparentado con ambos, ¿no? Entonces el rey de Francia va a tratar de presionar para que elijan como heredero al trono de España, ya que Carlos II no tenía hijos, pues él propuso a Felipe de Anjou, su nieto, o su sobrino, no me acuerdo si era su nieto o su sobrino.
El punto es que esto no les gustó a otras naciones europeas como a Austria y a Inglaterra, porque esto significaba que España, un monarca podría llegar a ocupar el trono de Francia y de España, y esto significaría una unificación, ¿verdad?, de ambos imperios, y pues esto no le convenía a Inglaterra ni a Austria. Entonces, estas dos naciones que acabo de mencionar terminaron apoyando a Carlos VI de Austria para ocupar el trono de Austria, ¿no? Perdón, promovieron a Carlos VI de Austria para ocupar el trono de España. Entonces, las potencias europeas apoyaron a un candidato distinto. Ya vimos Francia a Felipe d'Anjou, Inglaterra y Austria a Carlos VI de Austria, y por eso se va a desencadenar una guerra que se conoce como la Guerra de Sucesión Española, que duró pues ahora sí que de 1701 más o menos hasta casi 1713, ¿no? Al final de cuentas, quien va a ser reconocido como el nuevo rey de España va a ser este francés, que pertenecía a la misma familia del rey de Francia, la Casa Borbón. Felipe d'Anjou va a ser reconocido después de esta guerra como el nuevo y legítimo rey de España, bajo una condición. Van a firmar la paz de Utrecht, Francia, Inglaterra y Austria, bajo la condición de que Felipe d'Anjou renuncie a cualquier posibilidad de llegar a ocupar el trono de Francia en el futuro. Y es así como los Borbones de Francia y los Borbones de España se separan, pero la casa real que provenía de Francia, la casa de los Borbones, comienza a gobernar también en España, mientras que el otro cuate, Carlos VI de Austria, pues gobernará, y así como sus descendientes, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces así se dividen las cosas, pero esto es para mencionar que los Habsburgo, la casa de Austria-Habsburgo, dejó de gobernar en España en 1700 con la muerte de Carlos II, y es así después de la Guerra de Sucesión Española que comienzan a gobernar ahora los Borbones en España, que era una casa que provenía de Francia y que es la que hasta la fecha pues es la que mantiene la dinastía real. Y son estos reyes, los Borbones, los que promueven en España lo que es el movimiento ilustrado. Y ya vimos que pues la ilustración es un movimiento que se origina en Francia y que propone varias cosas interesantes y unas reformas radicales en el pensamiento político, económico, científico y filosófico, como la libertad e igualdad, ¿no? Se promueven ideales como la igualdad. Estos van a ser los ideales de la misma Revolución Francesa, ¿no? En el siglo XVIII, que va a quitar que va a terminar matando, ¿no? Mandando la guillotina al rey de Francia, ¿no? Con los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. La Ilustración va a promover también el uso de la razón, ¿no? Para desechar o expulsar a las supersticiones religiosas. También se va a promover el conocimiento como fuente de progreso social, el enciclopedismo, ¿no? Tratar de registrar y recopilar todo el conocimiento o el saber humano en enciclopedias, ¿no? De ahí viene. Y finalmente el absolutismo, ¿no? Se va a tratar de erradicar. Los filósofos ilustrados van a proponer, algunos de ellos, pues, crear otras formas de gobierno en las que haya participación democrática y donde la gente ya no sea súbdito de un rey, sino ciudadanos de una república democrática y participativa. Sin embargo, varios reyes de Europa le van a dar la bienvenida a los primeros valores de la Ilustración, pero no a este último, porque pues esto significaba, este último valor, la destrucción del absolutismo, implicaba que ellos ya no iban a gobernar, ¿verdad? Entonces muchos de esos reyes sí le van a dar la bienvenida a los primeros valores de la Ilustración, pero no a su intento de despojarlos del trono. Y a estos reyes que aceptaron algunos valores, algunos principios ilustrados, se les conoce como déspotas ilustrados. Despotismo ilustrado, pues. Y el despotismo ilustrado su visión se sintetiza en la siguiente frase: todo para el pueblo,
pero sin el pueblo, ¿verdad? O sea, sin su participación democrática. O sea, yo como gobernante sí voy a ver por el bien de mis súbditos, voy a aplicar reformas que han sido propuestas por los filósofos franceses e ilustrados, pero no voy a permitir que me quiten del trono, ¿verdad? Entonces, entre los monarcas ilustrados, déspotas ilustrados más famosos de la época, o sea, del siglo XVIII, estuvieron Federico el Grande o Federico II, que gobernó en Prusia, Catalina la Grande o Catalina II, que gobernaba en Rusia, José II, que gobernaba en Austria, y también Carlos III, que gobernó en España durante la segunda mitad del siglo XVIII. Todos estos fueron déspotas ilustrados. Vean nada más para que se den una idea de cómo estaba, quién gobernaba dónde, en qué territorio de Europa, ¿verdad? Porque luego a veces se habla de Austria y esto y no sabemos ubicar geográficamente. Vean nada más. En rojo ahí están todas las monarquías absolutistas de las que acabamos de hablar, donde gobernaban estos déspotas ilustrados. Podemos ver el reino de Francia, podemos ver el reino de España, y estaría Carlos III. Podemos ver Prusia, ahí estábamos hablando ahorita de Prusia, donde gobernó Federico el Grande. También vemos ahí en el mapa Austria-Hungría, donde gobernó José II. Vemos Rusia, donde gobernó Catalina segunda o Catalina la Grande, ¿no? Entonces, otra cosa, veamos ahí cómo todavía no existe Alemania como una nación, ¿verdad? Está el Sacro Imperio Romano Germánico, que abarcaba un pedazo ahí Austria, abarcaba Flandes, abarcaba Brandesburgo. No, perdón. Bueno, sí. Brandesburgo y otros estados germánicos. Todo el territorio que ustedes ven ahí en el mapa, encerrados con esa línea roja, eso era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad? Pero los demás ya vimos, pues más o menos, para darnos una idea nada más de cómo estaba dividida Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. Y ahora sí que les pongo otro meme, ¿no? Ahora sí yo me imagino aquí ¿quiénes somos? Los déspotas ilustrados. ¿Qué queremos? Reformas y progreso sin perder nuestro hueso. ¿Y cuándo lo queremos? Para el siglo XVIII. Entonces, para que no lo olviden, ¿verdad? Estos eran los déspotas ilustrados. Y ahora sí que, bueno, ya con el establecimiento de los reyes Borbones en España, son ellos quienes se van a encargar de aplicar las reformas sobre todo político-administrativas, ¿no? A partir de las ideas ilustradas. Aquí vemos una pintura de Felipe V, ¿no? Del primer Borbón que comenzó a gobernar en España, y su familia, ¿no? Entonces es a partir de él, pero sobre todo con Carlos III, que se van a aplicar varias reformas en las colonias americanas y principalmente en la Nueva España. Una de estas reformas ya las hablamos en clases anteriores, que fue la reestructuración territorial y administrativa de la Nueva España. En lugar de estar conformada por reinos, de estar dividida en reinos, gobernaciones, pues ahora el territorio se va a reorganizar en 12 intendencias, que son Arizpe, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Michoacán, Guanajuato, México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Estas son las 12 intendencias que se van a crear, en las que van a gobernar ahora. Van a ser enviados pues intendentes que van a ser peninsulares, enviados directamente de la península ibérica, de la metrópoli. Es decir, este puesto ya dijimos que no lo podían ocupar los criollos, sino que solamente gobernaban en estas intendencias los puros peninsulares. Y además estaban otros territorios, ¿verdad?, que por su poca población no eran considerados intendencias, no alcanzaban para ese rango, eran más bien gobiernos o las llamadas provincias internas, ¿verdad? Que ya podemos ver ahí lo que eran California, Nuevo México sobre todo. Entonces, en estas intendencias, pues vemos que gobiernan los intendentes peninsulares, que van a desplazar en el poder a los antiguos gobernadores, ¿verdad?
a los gobernadores y alcaldes también, a los criollos, porque esos eran puestos que antes los criollos podían ocupar en las gobernaciones, como gobernadores de reinos y de gobernaciones. Entonces, esos puestos se los van a quitar. Y otra cosa, ya dijimos que los intendentes incluso van a recibir un pago mayor que el del mismísimo virrey. Y debajo de los intendentes van a estar los subintendentes, que van a reemplazar a los antiguos alcaldes y corregidores, que también eran en su mayoría criollos y que van a gobernar ahora en las subdelegaciones. Entonces vemos cómo con las reformas borbónicas, con esta reestructuración administrativa y territorial, pues se van a eliminar muchos de estos puestos que eran oportunidades para los criollos de destacar, ¿no? De obtener buenos ingresos, de escalar en la jerarquía social o económica. Entonces esto les va a dar en la torre. Y además otra cosa, vamos a ver que con las reformas borbónicas, el rey de España lo que va a buscar es que ya no existan tantos casos de corrupción por parte de los que antes eran los gobernantes locales, es decir, sobre todo los criollos, ¿verdad? Por eso eliminó muchos de estos puestos, y a los que mantuvo ahora a los que se mantuvieron los va a tener bien vigiladitos. Va a enviar inspectores llamados visitadores, ¿no? Para vigilar, para esculcar, para registrar todas las cajas tesorería real, a fin de revisar y confirmar que no haya casos de corrupción, ¿verdad? Entonces, los cuales sí abundaban, honestamente, abundaron durante la época colonial. Entonces se les va a caer el changarrito a los funcionarios locales, a los criollos sobre todo. Y yo me imagino así que esta fue la reacción del virrey, las audiencias, los gobernadores y alcaldes al verse perjudicados con las reformas borbónicas. O sea que no hay sobornos. ¿Ok? Entonces ya se les acabó, ya no les fue tan fácil, pues ahora sí que caer en estos juegos de corrupción, ¿verdad? Y sacarle provecho al poder, pues que tenían, ¿verdad? Para quedarse con muchos recursos, admitir sobornos. ¿Qué otra cosa? Hasta este momento, antes de las reformas borbónicas, muchos de estos cargos eran de carácter patrimonial, podrían ser comprados, ¿no? Entonces esto también fomentaba pues la práctica de la corrupción. Entonces lo que va a hacer el rey de España, va a enviar a un cuate muy cercano a él, que es el que pusimos en la diapositiva que aparece en la foto de portada. José de Gálvez era muy amigo del rey de España y va a ser enviado en 1765. ¿Para qué? Bueno, va a ser nombrado visitador general, que es prácticamente un cargo de inspector al que se le va a dar muchísimo más poder que al cargo de virrey. Él va a llegar a la Nueva España en nombre del rey para vigilar que se apliquen todas las reformas borbónicas, para vigilar los casos de corrupción. Y además llega también a cargo de las milicias de la Nueva España. Se le nombra intendente o supervisor de las milicias. O sea, él es el que manda, ¿no? Tiene todo el poder por parte del rey para vigilar que se apliquen las reformas. Y de hecho este señor tenía un carácter medio colérico y prepotente. Entonces muchos lo odiaron, ¿verdad? Porque además él llegó, y recordemos que los puestos de intendentes pues ahora eran para peninsulares españoles. Y él, con su facultad y su poder, pues él llegó a poner a muchos de sus allegados o conocidos en el poder en las colonias, en la colonia de la Nueva España. Y una de las cosas que él hizo estando en la Nueva España en nombre del rey, pues va a ser... perdón, aquí les pongo que pues va a ser como una especie de Randall, ¿no? No sé si han visto esta caricatura, yo me acuerdo, ya está viejita, pero es muy conocida para los que somos nacidos en los 90s y crecimos viendo cada sábado Disney Channel, ¿no? Los sábados en la mañana, cuando tenemos que esperar en Azteca 7 para ver estas caricaturas. Bueno, este personaje que es Randall, ¿no? Que es uno que se caracteriza por ser muy chismoso, que siempre está al tanto de los errores de los demás. Bueno, más o menos así es el papel que desempeñó
el visitador general, ¿verdad? José de Gálvez. Y bueno, ahora sí que una de las cosas que él hizo llegando fue, lo que hizo fue eliminar ciertos monopolios, como el monopolio que había tenido hasta la fecha el Consulado de Comerciantes de México, que era el único que anteriormente con los reyes Habsburgo podía exportar, importar, que se encargaba de todo el tráfico comercial que lo conectaba con la metrópoli o con las Filipinas. Era el único que tenía esas facultades de hacerlo, pero con la llegada del visitador general este monopolio se va a terminar. Se van a crear porque la intención del rey es, lo que quiere es progreso económico, ¿no? Una mejor administración, y en ese sentido sí va a enarbolar el principio de libre comercio. Entonces lo que va a hacer el visitador en nombre del rey es crear nuevos y varios consulados en el territorio, como el de Guadalajara, el de Puebla y el de Veracruz, como los pueden ver aquí encerrados en el mapa. Y además va a abrir otros puertos, ¿verdad? Para el comercio. Entonces aquí tenemos otro meme, ¿no? El consulado, imagínenselo, el consulado de comerciantes de México al perder su privilegiado monopolio y el control sobre las alcabalas. Otra cosa que también tenían en su control antes el consulado de México eran las alcabalas. Y las alcabalas no eran otra cosa sino todas las rentas, ¿no? Sobre los bienes que circulaban en la Nueva España. Entonces, ahora sí que les dio en la torre, porque ahora ya no eran los únicos, sino que había varios consulados en la Nueva España que podían exportar, importar productos, y además ya no estos ya no controlaban, el Consulado de Comerciantes de México, ya no controlaban estos impuestos que pues antes, sin tanta vigilancia, seguramente les dejaron muchas ganancias, ¿verdad? Y pues esto se prestaba también a la corrupción. Otra cosa que, bueno, hay que ver que incluso en el siglo XVIII con la administración borbónica, no solo se va a reconfigurar el territorio y la estructura territorial administrativa de la Nueva España, sino también toda la estructura administrativa en América. Porque vean, antes con la Casa Habsburgo solamente existieron primero dos virreinatos, que fue la Nueva España y Perú, que era bastante grande y extenso, pero después para mejorar, para controlar mejor la administración de recursos, y ese fue el objetivo principal de las reformas borbónicas, el rey de España va a reconfigurar Sudamérica, lo que actualmente es Sudamérica, y se van a crear varios virreinatos, como el virreinato del Perú, que ahora va a ser más chiquito, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de La Plata. Entonces vean nada más. Y otra cosa es que anteriormente el rey no permitía que se salieran de las... O sea, el rey solo había establecido una ruta comercial para conectar a la metrópoli con Veracruz, ¿no? Con las Antillas y luego con Veracruz, y de ahí de Acapulco con Filipinas, pero de ahí en más no podían salirse de esa ruta los galeones, tenían que irse derechito y regresarse. Pero con las reformas borbónicas el rey va a permitir que la Nueva España establezca nuevas rutas comerciales con estos virreinatos que estaban ubicados en Sudamérica. Entonces, como pueden ver, libre comercio en todo su esplendor, con la creación de nuevos consulados, la apertura de más puertos en la Nueva España y el permiso para que la Nueva España intercambiara ahora sí directamente productos con los otros virreinatos de Sudamérica. Entonces se reestructura todo. Y otra decisión importante que toma el rey, otra de las reformas va a ser, bueno, como ustedes sabrán, la Iglesia Católica pues tenía muchas posesiones, sobre todo el clero regular había llegado a tener mucha influencia en los súbditos, en la sociedad, porque primero pues era la que se encargaba de educar, ¿no? De educar a los indígenas, a las castas, a los criollos, tenía mucho poder cultural por medio de la educación, pero también propiedades, ¿no? Entonces la Iglesia Católica era una institución con gran poder político y económico, y esto no lo vio con buenos ojos el rey. Lo que va
lo que va a provocar que el rey tome la decisión de quitarle varios bienes a la iglesia novohispana para venderlos, ¿no? Y adquirir más rentas o más ganancias y quitarle poder a la iglesia novohispana. Esto se le conoce como desamortización. Entonces aquí les pongo otro meme. La iglesia novohispana, después de que el rey desamortizara, es decir, vendiera parcialmente sus bienes. Me quitaste lo que más amaba. Y Etano sería el rey de España. Ni siquiera sé quién eres. Obviamente es un meme, ¿verdad? No hay que tomárselo muy en serio. Porque pues también hubo muchos misioneros, muchos frailes que realmente hacían su chamba porque tenían pasión por su fe, ¿no? Pero es un meme. Ahora sí, a fin de cuentas, tampoco podemos negar que sí hubo también parte del creo que lamentablemente sí abusó también de sus privilegios. Siempre hay de todo, como lo hemos dicho, la historia siempre es más compleja de lo que pensamos. Pero a fin de cuentas es cierto, la iglesia resintió el golpe de esta reforma borbónica cuando le quitaron sus bienes. Y el grupo que más, dentro de la iglesia, el grupo que más resintió las reformas borbónicas fueron los jesuitas, la que fue fundada por Ignacio de Loyola, que ya vimos que es una de las que llega después de los jesuitas, los jesuitas llegan ya después de los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Ellos llegan al final del siglo XVI, de hecho son ellos quienes encabezan el establecimiento de misiones en la península baja californiana, pero ellos van a resentir mucho las reformas borbónicas, ya que el rey los vio como una gran amenaza. Los jesuitas fueron los principales educadores de la élite criolla, eran muy apegados a los criollos, también eran muy cercanos a los indígenas, y en el norte de la Nueva España ellos fungieron como prácticamente como en algunos casos como encomenderos o hacendados, y también como educadores o misioneros, o sea, tenían poder político y económico, ya que también eran los propietarios de las misiones, de las haciendas, etcétera, etcétera, y esto no le pareció al rey. Y otra cosa que vio como una amenaza era el hecho de que los jesuitas, a diferencia de las otras órdenes mendicantes, se distinguieron por tener o hacer un voto de completa obediencia al Papa, o sea, lealtad, obediencia, no le debían a nadie más obediencia más que al mismo Papa. Entonces esto era un riesgo y pues eso es lo que le llevó al rey a expulsar, a tomar la decisión de decretar la expulsión de los jesuitas del Imperio Español en 1767. Así les dijo como en la serie de Luis Miguel, ¿no? Le dijo Luis: salte de mi vida. O sea, es lo que les dijo en pocas palabras. Los va a expulsar, muchos de ellos más o menos fueron expulsados como 600 frailes jesuitas. 600, más o menos otros 600 fueron enjuiciados y unos cientos fueron incluso muertos en el proceso, ¿no? Por la resistencia que hubo. De hecho, esto provocó la furia en varias ciudades novohispanas. Se desataron revueltas porque pues ahora sí que los indígenas, los criollos eran muy apegados a los jesuitas, les tenían mucho cariño y en algunos casos hubo revueltas por lo mismo. O sea, esto creó descontento en algunos sectores sociales, pero a fin de cuentas esto va a ser una decisión irrevocable. Y finalmente, otra decisión que se toma, otro cambio que emprende el visitador general en nombre del rey de España, va a ser el fortalecimiento de la milicia novohispana. Van a poner en los cargos directivos de las milicias a puros peninsulares. Entonces, una vez más vemos a los criollos desplazados y los peninsulares llegando a ocupar pues los puestos directivos en todas las instituciones más importantes de la Nueva España, o sea, iglesia, ejército, gobierno, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es todo hasta aquí. Espero que hayan disfrutado la clase. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, feliz Día de Reyes, que nuevamente les digo, es mi cumpleaños. Bueno, ahora sí que, si se acuerdan de su profe, que bien, y si no, pues no pasa nada, pero también. Ok, bueno, les deseo unas felices fiestas y les mando un muy fuerte abrazo, disfruten sus vacaciones. Nos vemos de regreso a clases ya para terminar el semestre. Un abrazo, adiós.